Hola nuevamente. Miren que seguimos enriqueciéndonos con el conocimiento de la palabra del Señor, plasmado ahí en la primera epístola del apóstol Pedro. Realmente, hermanos, como siempre lo he dicho, yo me admiro de ver cómo el Señor utilizó al apóstol Pedro para que en una fracción de texto tan pequeña nos presente tanta doctrina. Hemos venido estudiando el primer capítulo y ya con esto vamos por la parte número 16 y apenas vamos por el versículo 17. Porque cada uno de esos versículos tiene un contenido que nos sirve a nosotros como creyentes para conocer doctrina bíblica, para afianzarnos en nuestra fe y también para que podamos percibir qué es lo que el Señor quiere de nosotros, cómo quiere el Señor que nos comportemos, que actuemos en obediencia, en santidad. Hemos entrado a ese contexto de la santidad, ese llamamiento a ser santos. El apóstol Pedro le hizo a los hermanos a quien les envió la carta y nos lo hace a nosotros también. Esta carta también es dirigida para todo el pueblo de Dios. Y con esto, hermanos, pues estamos adentrándonos a este cúmulo de conocimiento que lo que nos puede producir en el corazón simplemente es una satisfacción genuina de ver cómo Dios se preocupa por nosotros, mandándonos esta información por medio de este hombre, del cual nosotros podemos ver algunos de sus comportamientos pasados en la Biblia, pero que también podemos ver cómo Dios transforma a una persona hasta el punto que lo puede utilizar para mandar al pueblo de Dios esta información tan valiosa. Así que, hermano, nunca vaya a pensar usted que no tiene ninguna capacidad de servir a Dios, que no tiene alguna oportunidad de ser productivo en la obra del Señor, porque miren el caso del apóstol Pedro. El apóstol Pedro era un pescador. Él no estudió en ningún seminario teológico, ¿verdad? No comenzó sus estudios en una escuela bilingüe y luego pasó directamente a un seminario teológico de prestigio. No, él era un pescador. Él se crió ahí en Galilea como pescador, le entendía bien el negocio de la pesca, pero cuando el Señor lo llamó, él obedeció. Y el Señor lo fue perfeccionando, y la Biblia nos muestra cómo él fue cada vez pulido y trabajado por el Señor hasta el punto que llegó a servir al Señor de esta forma. Hasta el punto que llegó a entregar su vida por el Señor y por la causa del Señor. ¿Había convicción en Pedro, hermanos? Claro que sí. Y esa convicción en la que Pedro, por medio de la inspiración del Espíritu Santo, obviamente, manifiesta en esta primera epístola. Y por esas convicciones, esas doctrinas que están ahí plasmadas, es que nosotros podemos decir el día de hoy, somos beneficiados por esto que estamos viendo respecto a la primera epístola, la primera carta, como quieran llamarlo, del apóstol Pedro. El día de hoy vamos a hablar sobre el versículo 17 del capítulo 1, que dice lo siguiente: si me acompañan, hermanos, a leer. Primera de Pedro, estamos en Primera de Pedro, recuerden. Capítulo 1, versículo 17. Lo tenemos ya, ¿no? Dice así: y si invocáis por Padre, poned atención a estas palabras, a esta frase corta. Si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación.
Como pueden ver, es un texto corto, pero nos deja 4 enseñanzas básicas de las cuales ya vamos a hablar. Pero antes de comenzar, hermanos, les pido que me acompañen en oración para que el Señor nos guíe. Padre, estamos acá reconociendo tu amor, reconociendo ese privilegio que nos has dado de tener tu palabra en nuestras manos y entender por medio de ella todo lo que tú quieres que sepamos sobre ti. Gracias, Señor, por haber utilizado al apóstol Pedro, haberlo inspirado con el Espíritu Santo para que él plasmara estas palabras en esta epístola que nos traen tanto beneficio. Señor, por favor, te pedimos que nos ayudes a discernir tu palabra, a entenderla, a no decir nada que esté fuera de lo que es tu intención que nosotros conozcamos. Ponemos en tus manos, Señor, este mensaje en el nombre de Jesucristo. Amén. Como les decía, estamos conociendo los componentes doctrinales de esta primera carta del apóstol Pedro, en el contexto del llamamiento que él hace a los creyentes para que vivan una vida santa. Si ustedes pueden ver esa fracción del capítulo 1 de Pedro, está titulada Llamamiento a una vida santa. Pedro exhorta a todos los creyentes y a los lectores de su carta, en primer lugar, a someter su mente al Señor. También a ser obedientes. Luego remarca el hecho de que tenemos que vivir en santidad. Y ahora vemos en el versículo 17 que hace una advertencia sobre el juicio al que compareceremos y la forma correcta de conducirnos, o sea, se refiere a nuestra conducta bajo juicio. Hermano, no crea que por ser usted creyente, salvo, por ahora ser hijo de Dios, usted no está siendo examinado por el Señor. No olvide, hermano, que el día que usted esté frente a la presencia del Señor, usted comparecerá al tribunal de Cristo. Entonces, sobre esto está haciendo énfasis acá el apóstol Pedro, y también está haciendo un énfasis especial a ser congruentes con lo que él viene enseñando, que tenemos que conducirnos en santidad, que tenemos que comportarnos con temor a Dios. Y ya vamos a hablar qué significa temor a Dios. Entonces, dentro de esta realidad que nos muestra el apóstol Pedro en ese versículo 17, podemos destacar 4 factores. En primer lugar, él habla de invocar al Padre. Cuando dice, si invocáis por Padre, se está refiriendo a que nosotros podemos invocar al Padre. Ya vamos a ver qué es invocar. También él habla sobre que ese Padre juzga sin acepción de personas. Todos los seres humanos vamos a comparecer ante el tribunal del Señor. Unos, los creyentes, vamos a estar frente al tribunal de Cristo. Va a haber otro juicio al final de todos los tiempos, que es el gran juicio del trono blanco, donde el mismo Señor Jesucristo también será el juez. Pero ese será un momento triste, porque ahí comparecerán los que van a la condenación eterna. Nosotros, como creyentes, tenemos esperanza viva de la que estudiamos antes, siempre en este primer capítulo del apóstol, de esta carta del apóstol Pedro. Esa esperanza viva de que un día recibiremos esa herencia incontaminada, incorruptible, inaccesible, en la vida eterna con el Señor, que habitaremos con el Señor por la eternidad. Nosotros, como creyentes, hemos aprendido en esta carta del apóstol Pedro que estamos en las manos de Dios y que nuestra salvación depende del poder de Dios, está sostenido en el poder de Dios. Por eso, hermanos, es que una vez que nosotros hemos creído en el Señor y hemos sido salvos, nadie nos puede arrebatar de la mano del Señor. Tenemos
esperanza, tenemos esa certeza que lo que produce en nosotros es una paz indescriptible, una paz que el mundo no la entiende, pero nosotros la entendemos. Produce un gozo que el mundo no lo entiende, pero nosotros sí lo entendemos. Produce fe que nosotros podemos manifestar a otros y el mundo no lo entiende, pero nosotros lo entendemos porque el Señor es claro en su palabra para decirnos que Él preserva nuestra salvación. Sobre todo esto, el apóstol Pedro está hablando en este primer capítulo de esta carta, primera carta, y ahora nos estamos refiriendo a este punto donde el apóstol ya nos hace un señalamiento respecto a que podemos invocar al Padre, que ese Padre también es juez, que tenemos que conducirnos con temor y que también hace un énfasis en nuestro tiempo de peregrinación en la tierra. Hermanos, ¿ustedes se acuerdan cuando estudiaron en el colegio o en la escuela y les hablaron de la recta numérica? Hablaron de número de tiempo. Vemos que nuestro tiempo comenzó en el cero. Comenzamos entonces a vivir en la recta numérica. El primer año, segundo año, vamos marcando esa línea, tercero, cuarto, quinto. Pero esa recta numérica de nuestra vida termina en el momento que morimos. Unos 60, unos 70, unos 80, de repente algunos llegan a los 100 años, etc. Pero iba a terminar. Pero la recta numérica no se termina, ¿se acuerdan? Que era infinita, que allá en el extremo le poníamos el símbolo de infinito. Eso es el tiempo, hermanos. El tiempo es infinito, pero el tiempo que nosotros tenemos de vida lo podemos marcar en una recta numérica y no representa nada respecto a lo infinito que es esa línea del tiempo. La eternidad, hermano, no tiene fin. Y si nosotros nos damos cuenta de lo que representa una vida respecto a eso, como poner un puntito, ustedes despliegan una manta, bueno, esta carpa, digamos, el tamaño de esta carpa, y usted le marca un puntito de 1 milímetro, ni se nota ese puntito en esta carpa que estamos viendo, en esta carpa blanca. Y eso que la carpa no es infinita. Imagínense ese puntito respecto a la eternidad. Nuestra vida acá, hermanos, es nada. El tiempo que nosotros estamos acá es nada con respecto a la eternidad. Y el apóstol Pedro hace énfasis en eso. Entonces comencemos a desmenuzar este versículo y hablemos de la primera parte donde dice, y si invocáis por Padre, o sea, invocar al Padre, ¿a qué se refiere el apóstol cuando manifiesta esto? Bueno, hablemos de lo que representa invocar al Padre. En la palabra de Dios nosotros podemos ver una secuencia de repeticiones de este término, invocar al Padre, invocar al Padre. Y comienza desde el Génesis. Podemos ubicarnos en Génesis 4:26 y vamos a leer que dice, y a Set también le nació un hijo y le llamó su nombre Enos. Entonces, los hombres comenzaron a invocar el nombre del Señor. Esa es la primera vez que se menciona ese término en la palabra de Dios, en Génesis 4:26. Que los hombres comenzaron a invocar el nombre del Señor. Aquí, hermanos, invocar el nombre del Señor significa que las personas comenzaron a reunirse para adorar juntos y buscar la ayuda del Creador. Nosotros podemos ver también en la Biblia que la línea de Caín se contrasta totalmente con la línea de Set. Los descendientes de Caín, totalmente alejados del Señor, le dieron la espalda al Señor y se dejaron llevar por sus propias concupiscencias y pecaron enormemente. Los descendientes de Set se distinguieron de esa sociedad corrupta porque comenzaron a invocar el nombre del Señor.
Cuando Abraham entró en Canaán, vamos a ver más ejemplos de invocar al Señor, él acampó en Jai y en Betel, y ahí edificó un altar al Señor, dice Génesis 12:8. Y también dice, e invocó el nombre del Señor. En otras palabras, Abraham agradeció públicamente al Señor, alabó su nombre y buscó su protección y guía. Muchos años después de Abraham, Isaac, su hijo, construyó otro altar en Berseba y también ahí invocó el nombre del Señor. Ven que es un término bastante mencionado en las Sagradas Escrituras. Eso está en Génesis 26:25. Entonces se puede invocar el nombre del Señor. ¿Cómo, hermanos? ¿Cómo podemos invocar el nombre del Señor? En primer lugar, orando. En segundo lugar, alabándolo audiblemente, así como hizo nuestro joven y dirigió para que lo hiciera. Y en tercer lugar, en comunidad, compartiendo, así como lo estamos haciendo el día de hoy, compartiendo la palabra de Dios. Estamos invocando el nombre del Señor. Estamos mencionando en voz alta el nombre de nuestro Redentor, de nuestro Salvador, de ese que nos ha dado todas las verdades manifestadas en las Sagradas Escrituras, el Señor Jesucristo. Entonces, invocar el nombre del Señor es acercarse a Él en acción de gracias, en adoración, en petición y proclamar el nombre de Dios, así como desde la antigüedad se hace. Nosotros estamos capacitados y somos conscientes de que podemos invocar el nombre del Señor. ¿Qué es lo que sucede cuando usted tiene un problema? Acude al Señor, Señor, ayúdame. ¿Qué es lo que sucede cuando usted tiene una alegría o recibe alguna gratificación? Señor, gracias. Estoy invocando el nombre del Señor. ¿Qué es lo que sucede cuando algún hermano está en problemas? Señor, ayúdalo. Estoy invocando el nombre del Señor. ¿Qué sucede cuando usted viene a la iglesia y el coro nos dirige a cantarle al Señor? Usted está invocando el nombre del Señor diciéndole, solo tú eres digno, tú me salvaste. Esa es la invocación a la que el apóstol Pedro se está refiriendo. Nosotros como creyentes podemos invocar al Señor y lo podemos invocar como Padre. Miren que él hace esa aclaración ahí, si invocas al Padre, como diciéndonos, ustedes están en un nuevo estatus, recuerden eso, ya lo mencionó en algunos versículos anteriores, ¿se acuerdan? Que vimos cuando estudiamos los primeros versículos, la salutación y los primeros versículos después de eso, el apóstol Pedro hace referencia a ese estatus que nosotros tenemos como hijos de Dios, que hemos sido salvados por el Señor y por toda su acción. Entonces, podemos invocar al Señor como nuestro Padre, porque Él nos ve como hijos, porque somos justificados por su Hijo, el Señor Jesucristo, que nos ha cubierto de su justicia, de su santidad, y ahora podemos acudir al Padre directamente e invocarlo. El apóstol Pedro está haciendo énfasis en eso. Pueden invocar al Padre, pero también sigue describiendo al Padre y describiendo nuestra condición. Invocar el nombre del Señor produce salvación. Cuando nosotros invocamos el nombre del Señor, le dijimos, Señor, reconozco que tú hiciste todo para salvarme, que yo no merezco ser salvo, porque soy un pecador, pero tú viniste en cuerpo de hombre y te entregaste voluntariamente en la cruz del Calvario y te sacrificaste para pagar con tu sangre mis pecados, con tu muerte, mi pecado. En ese momento que estamos admitiendo eso y que lo estamos pronunciando, estamos invocando el nombre del Señor para salvación. Invocar el nombre del Señor es orar de manera más pública y solemne, dice el escritor Matthew Paul. Invocar el nombre del Señor es fundamental para la salvación y conlleva la fe en el Señor. Dios promete salvar a los que con fe invocan su nombre. Ahora vamos al Nuevo Testamento, Romanos 10, versículo 13.
Ya hablamos del Antiguo Testamento, ahora vamos un poquito al Nuevo Testamento y veremos cómo esta palabra de invocar al Señor también es pronunciada ahí. Porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Más claro que eso, más claro que eso, no, ¿qué nos podría decir? ¿Quién es el que nos salva? El Señor. Ahora vamos a Hechos 4:12. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Es el nombre que nosotros invocamos, el nombre del Señor Jesucristo, es el que produce salvación. Y el apóstol Pedro hace énfasis en eso. Nosotros podemos invocar al Señor. Los que son hijos de Dios invocamos al Señor naturalmente. Por eso primera de Pedro 1:17 dice, y si invocáis por Padre, porque reconocemos, identificamos al Señor como nuestro Padre. Cuando identificamos al Señor como nuestro Padre, eso está denotando que existe un vínculo entre nosotros, entre Dios y nosotros. Los que son hijos de Dios, entonces reconocemos al Padre, a nuestro Dios como Padre. Cuando invocamos el nombre del Señor en forma de adoración, reconocemos nuestra dependencia de Él. En resumen, respecto a este tema de invocar al Padre, quienes invocan el nombre del Señor como Padre son los que lo reconocen como Salvador. Nadie puede invocar a Dios como Padre si no ha sido salvo, si no ha reconocido que la salvación vino de Él, porque entonces estaría autoengañando. Entonces el apóstol hace referencia a esta frase, y si invocáis al Padre, pero ¿a qué Padre? ¿A qué manifestación del Padre o a qué característica del Padre se está refiriendo en este texto el apóstol Pedro? Bueno, a ese Padre que juzga sin acepción de personas. Dice, aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno. O sea, él está haciendo una advertencia. Es tu Padre, pero te juzga por tus obras. Las Escrituras nos dan claridad sobre el juicio que le espera a todos los creyentes sin excepción. No hay uno de nosotros, hermanos. No hay uno de los que hayamos creído en el Señor y seamos salvos, que podamos evadir el juicio del Señor. Busquemos Romanos 14, versículo 10 al 12. Dice acá el apóstol Pablo, pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Miren, aquí nos está dando una lección, ¿verdad? ¿Por qué tenemos que andar nosotros señalando, no? Y miren lo que continúa diciendo. Porque todos, subraya ahí, todos, no hay excepción, no hay acepción de personas en esa circunstancia, porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo, porque escrito está, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. De manera, dice el versículo 12, que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Así que no piense que porque usted es salvo, porque usted ahora es hijo de Dios, no va a dar cuenta. Sí va a dar cuenta, Señor. No va a ir a un tribunal de condenación, pero sí va a ir a un tribunal en donde sus obras serán probadas. Ninguno de nosotros está calificado para ser juez, eso está claro. El único que está calificado para ser el juez sobre todos nosotros, toda la humanidad, es el Señor Jesucristo. Dice
Juan 5:22, porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo. El Señor Jesucristo es el juez sobre todas las naciones, sobre todos nosotros. Algún día todos vamos a comparecer ante el tribunal de Cristo para ser juzgados. Y Pedro lo sabía, y Pedro se los estaba recordando a los destinatarios de la carta. Estaba diciéndoles, aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, es ese Padre al que invocáis. Así que recuerden que ese Padre que están invocando también un día será su juez. El tribunal de Cristo se refiere a ese tiempo futuro, cuando todos los creyentes vamos a dar cuenta de nuestras obras al Señor Jesucristo. Esta enseñanza está clara en las Escrituras, y si vemos en 2 Corintios 5:10 lo que dice, vamos a encontrar ahí más claridad. 2 Corintios 5:10. ¿Por qué es necesario? Miren que otra vez hace el énfasis, que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Esta advertencia, hermanos, es para los cristianos, para los creyentes. Ahí el apóstol Pablo no le estaba escribiendo a los impíos. La carta estaba destinada a la iglesia de Corinto, era para los creyentes de Corinto, que el apóstol estaba diciendo que todos van a comparecer ante el tribunal de Cristo y que van a recibir según lo que hayan hecho mientras estaban en este cuerpo, sea bueno o sea malo, según lo que hayan hecho, sea bueno o sea malo. Así que esta advertencia es para todos los cristianos de aquel entonces y de este entonces también. Ahora, usted es cristiano, usted es discípulo del Señor Jesucristo, usted ha adoptado al Señor Jesucristo como su Padre, usted ha entendido que Dios, Jehová, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo actuaron para salvarlo a usted, que usted no tenía ningún mérito de ser salvo. Entonces, ahora usted tiene que tener conciencia. Un día usted estará frente al tribunal de Cristo, siendo juzgado según sus obras, sean buenas o sean malas. Como enseñó Jesús en su parábola, el Señor va a volver y en ese momento va a pedir cuenta a sus siervos. Esa es la parábola de Lucas 19, del 11 al 26. Ahí habla sobre un señor que después del viaje, cuando regresó, pidió cuentas a sus siervos. El tribunal de Cristo, hermanos, es otra cosa aparte del gran juicio del trono blanco. Tenemos que tener claridad en eso. Así que los creyentes están seguros en Cristo, pero todavía deben comparecer ante el tribunal de Cristo y ser juzgados. Como les dije anteriormente, el mismo apóstol Pedro en ese capítulo 1 nos dice que nuestra salvación está en las manos del Señor, en el poder del Señor. Y podemos ver también en los diferentes evangelios cómo se nos hace énfasis de que ahora pertenecemos al Señor y que nadie nos va a arrebatar de sus manos. Pero tenemos que ser conscientes de que un día vamos a comparecer ante el tribunal de Cristo. Eso es lo que está señalando ahí el apóstol Pedro. Ustedes son hijos de Dios y lo invocan, pero un día van a estar ante Él, porque Él es un juez que no hace excepción de personas y todos van a comparecer ante ese juez. Y ese va a ser un tiempo de examen, un tiempo de recompensa. Jesús va a examinar nuestras obras. ¿Qué hicimos con los recursos que Dios nos dio? Hemos sido fieles, nos sometimos al Espíritu buscando honrar a Cristo y llevar adelante su obra en el mundo. Todo eso va a ser evaluado hoy. Si la respuesta es afirmativa, vamos a recibir galardones. Pero si hemos descuidado nuestras oportunidades de servir al Señor o nos dejamos dominar por las pasiones de nuestra carne, si fuera así el caso, entonces sufriremos pérdida y no habrá recompensa.
Pablo compara el servicio de un cristiano con la construcción de un edificio. Dice 1 Corintios 3, del 10 al 15, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima. Pero cada uno mire cómo sobreedifica, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno será manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. Si bien el mismo será salvo, aunque así como por fuego. Como ven acá el apóstol Pablo, da unos ejemplos comparativos con, con diferentes materiales que se podían comparar, dando la redundancia, con las obras que nosotros como creyentes podemos producir. Él habla acá de oro, habla de piedras preciosas, de plata, pero también habla de madera, de heno y hojarasca. Y todo eso va a ser pasado por fuego allá en el tribunal de Cristo, y según lo que salga de ahí, serán nuestros galardones, serán nuestras recompensas. Hermanos, el día de hoy nosotros estamos acá. Yo entiendo y sé, porque los conozco a todos, sé que todos tienen un corazón dispuesto a servir al Señor. Sé que cada uno de ustedes sirve en algo, en algún ministerio, de alguna forma, sirve al Señor. Pero ahora le voy a hacer una pregunta. ¿Se siente satisfecho usted con lo que hace por la obra del Señor? ¿O puede ser un poquito más? Eso usted se lo va a contestar. Entonces, según este pasaje, nuestras obras posteriores a la salvación son de dos clases diferentes, buenas o malas. Y esas obras definen entonces cómo ha sido nuestra conducta. Y el apóstol Pedro dice, conducíos en temor. En la Biblia podemos ver que el Señor Jesucristo dijo, he aquí vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Miren, la Biblia nos da dosis y dosis y dosis y dosis de conocimiento para que no se nos olvide esto. Pero ¿qué sucede, hermanos? El afán del mundo, el no comprender, miren, el mundo nos vende que nosotros somos eternos. Y nos vende tanta esa idea, que nos vende tantos suplementos y tantas formas de supuestamente alargar nuestra vida, que realmente perdemos la conciencia de que un día vamos a estar en un cajón bajo el tierra y que vamos a comparecer ante el tribunal de Cristo. Se nos olvida bastante eso, especialmente cuando somos jóvenes. Pensamos la muerte allá. Ahora mire usted estadísticamente cuántos jóvenes mueren al día. Mueren más jóvenes en Honduras que personas mayores, ¿sabían eso ustedes? Mueren más niños que personas mayores. Entonces, hermanos, no es la edad lo que define el día de nuestra muerte. Entendemos nosotros como creyentes que nuestros tiempos están en las manos del Señor, pero el tiempo que nosotros estemos aquí como peregrinos debería de ser un tiempo en el que nosotros, además de realizar todo lo cotidiano, tomemos en cuenta que un día vamos a comparecer ante el tribunal de Cristo y que nuestras obras van a ser pasadas por fuego. Y eso nos lo está advirtiendo el apóstol Pedro.
Y nos dice que nos conduzcamos con temor. ¿Y qué es conducirse con temor a Dios? La conducta con temor a Dios. Bueno, para un no creyente, para alguien que no ha creído en que le da la espalda al Señor y a su palabra, el temor a Dios de repente lo miran como el temor a ese castigo que van a recibir porque son pecadores, porque están alejados del Señor. La separación eterna, ese infierno del que han escuchado por ahí. Pero nosotros, como creyentes, comprendemos que el temor a Dios no es eso. Nuestro temor no es porque vamos a ir al lado del fuego. Ese no es nuestro temor a Dios. El temor del creyente es diferente. Porque el temor del creyente es temor a fallarle al Señor, a fallarle a la reverencia que le debemos de adjudicar a nuestro Dios y Salvador. Ese es el temor del creyente. Hebreos 12, del 28 al 29, la palabra escritura nuestra que dice: así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. ¿A qué le relaciona este fuego? A que nos va a consumir y nos va a destruir, no a que nuestras obras van a ser pasadas por fuego. ¿Se acuerdan de eso, verdad? Entonces, hermanos, esta reverencia y admiración es exactamente lo que significa el temor a Dios para los cristianos. Nosotros no le tememos a Dios porque nos va a enviar al lago de fuego, no. Nuestro temor a Dios es un temor reverente, es un temor de admiración, es un temor a fallarle a ese Dios que hizo todo para que nosotros fuéramos salvos. Él nos rescató. Miren, Él nos llamó. Utilizó una persona, utilizó algún medio para que nosotros escucháramos su palabra. Su palabra produjo fe en nuestros corazones. El Espíritu Santo nos dio convicción de quién nosotros éramos. Nosotros creímos en el Señor porque Él hizo todo para que creyéramos en Él y nos salvó. Y una vez que nos salva, que somos redimidos, que hemos nacido de nuevo, que somos nuevas criaturas, ahora nosotros contamos con la seguridad de que nuestra salvación está en sus manos. Nuestra salvación está en manos del Señor, porque nosotros somos capaces de perderla, pero el Señor no va a permitir que la perdamos. Y todavía ahí, entonces, nosotros muchas veces nos conducimos erróneamente en la vida. Estamos fallándole constantemente al Señor, conduciéndonos sin temor. El apóstol Pedro dice: conducíos con temor, con reverencia, con la admiración que el Señor necesita, requiere, el Señor amerita, mejor dicho, conducíos reconociendo lo que el Señor ha hecho por ustedes, con gratitud. Ese es el temor. Ya dijimos, no es el temor a ir al lado del fuego, no. Es el temor a fallarle a ese Señor que ha hecho tanto por nosotros. ¿O no es consciente de eso usted? Yo creo que si un día abrimos este micrófono acá para que cada uno dé su testimonio personal, podríamos estar todo el día regocijándonos de lo que el Señor ha hecho con todos nosotros. ¿O no es cierto eso? Amén. Entonces, el apóstol está haciendo una observación importante para que no nos desubiquemos, conducidos con temor. Y antes mencionó lo del juicio, ¿se acuerdan? Del juez, del Padre, que es nuestro Padre, pero que es un juez. Y es un juez que no hace acepción. Proverbios 1:7 dice: el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Miren, este texto es tan cortito. Este texto que cuando hacen el grimo bíblico es de los primeros que sale al principio, ¿verdad? Porque todos no lo sabemos. Este texto, hermano, nos revela esta verdad que si nosotros la logramos entender, creo que, y actuamos conforme a eso, creo que nos iría mucho mejor de lo que nos han salido en este peregrinaje, en este tiempo que nos toca vivir. Hasta que comprendamos quién es Dios y desarrollemos un temor
reverente podremos adquirir la verdadera sabiduría. Deuteronomio 10:12 dice, ahora pues Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en sus caminos y que lo ames y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Y en Deuteronomio 10, del 12, 20, 21, perdón, dice, a Jehová tu Dios temerás, a él solo servirás, a él seguirás, y por su nombre jurarás, él es el objeto de tu alabanza y él es tu Dios, te ha hecho contigo estas cosas grandes y terribles que tus ojos han visto. Ese es el Señor que nosotros creemos, el único Dios verdadero, el único Dios vivo y verdadero. Y a él tenemos que tenerle ese temor, pero es un temor reverente, un temor a fallarle, un temor a desagradarlo, porque él ha hecho tanto por nosotros que es incongruente que nosotros nos conduzcamos entonces de una manera diferente a lo que él está recomendando. El temor a Dios es la base para nuestro andar en sus caminos, servirle y amarlo. Ahora hablemos sobre el tiempo de nuestra peregrinación, que también lo menciona ahí el apóstol. Él cierra con esto, que él dice, y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga, según la obra de cada uno, conducido con temor, todo el tiempo de vuestra peregrinación. O sea, el apóstol está diciendo acá, busca, dándole la reverencia que el Señor se merece, actuando con el fin de servir al Señor, con el fin de glorificar su nombre, de honrarlo, de dar testimonio de él a los demás. En ese periodo de tiempo cortito del que ya hablamos, el puntito en la carta, o esa pequeña fracción lineal en la línea del tiempo que es infinita. En ese periodo de tiempo cortito, ese periodo de su peregrinación, conduzcanse con temor. La vida terrenal es corta. Salmo 90:12 dice, enséñanos de tal modo a contar nuestros días, le dice el salmista, Señor, que traigamos al corazón sabiduría. Esa sabiduría con que está relacionada con el temor. Enséñanos de tal modo a contar nuestros días, que traigamos al corazón sabiduría. Y la sabiduría es consecuencia del temor al Señor. Necesitamos que Dios nos dé a conocer, nos recuerde que nuestra vida es corta, que este momento, este peregrinaje es corto. Hermano, imagínense, el peregrinaje es, usted está en su casa, le da una mochila y mete 2 mudadas de ropa, 2 desodorante, pasta de dientes y lo que ocupa para el camino, porque va a estar un tiempo en otro lugar. Ese es el peregrinaje nuestro. Andamos como de viaje, como que andamos haciendo turismo en este mundo. Así debemos de ver la vida, porque tenemos una eternidad enfrente que nos espera. Y eso es lo que el apóstol está señalando acá. La vida terrenal es corta. Saber que estamos en un viaje corto por este planeta nos va a ayudar a actuar sabiamente. Jesús contó una parábola que también explica lo que pasa cuando no contamos nuestros días, cuando no somos conscientes que la vida es corta. Vamos a Lucas 12 y vamos a leer rapidito del 15 al 21. Y les dijo, mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Y también le refirió una parábola diciendo, la heredad de un hombre rico había producido mucho. Y él pensaba dentro de sí diciendo, ¿qué haré?
porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo, esto haré: derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y ahí guardaré todos mis frutos y mis bienes, y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes, guardados para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo, necio, esta noche viene a pedir tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoros y no es rico para con Dios. Hermano, conducirnos con temor a Dios, actuar en congruencia a lo que Dios hizo por nosotros, honrándolo permanentemente y sirviéndolo, produce ese tesoro que vamos a recibir cuando estemos frente al juez que nos va a juzgar, que es el Señor Jesucristo. Entonces, hermanos, invocar el nombre del Señor es fundamental para la vida espiritual. En última instancia, invocar el nombre del Señor es una señal de humildad y dependencia de Dios, nuestro Creador y Redentor. Estamos en el proceso de preparación para el tribunal de Cristo. ¿Con qué elige usted construir? ¿Con oro, plata y piedras preciosas, que son cosas que durarán? ¿O con madera, heno y hojarasca, que son cosas que no van a resistir el fuego? El temor bíblico a Dios para un creyente incluye el entender lo mucho que Dios aborrece el pecado y temer su juicio sobre este pecado. Por último, nuestra conducta debe reflejar que reconocemos que hay que honrar a Dios mientras estemos en este corto peregrinaje, para que cuando nos presentemos ante el juez justo, recibamos los galardones eternos. Con esto finalizamos, hermanos. Les invito a que oremos y agradezcamos al Señor. Padre, gracias por tu palabra. Gracias porque nos permites entender, Señor, porque nos dosificas tu palabra de tal forma que se vaya impregnando en nuestro corazón y en nuestro entendimiento. Permítenos, Señor, ser sabios porque te tememos. Permítenos conducirnos como a ti te place. Oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Dios le bendiga.